Estamos en vivo. Bien, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan. Bueno, pues recibimos este día 12 de noviembre con un aniversario más del natalicio de Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Y en este contexto, pues, se conmemora el Día Nacional del Libro, ¿no? En esta tarde, pues, tenemos un tema feminista para honrar las letras mexicanas feministas también, y nos acompaña, pues, Naima Enríquez. En un momento vamos a presentar a nuestra querida compañera. Además de esto, quiero darles un saludo que envía por mi conducto la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, la secretaria de las mujeres, y que, bueno, en un momento más va a poderse conectar con nosotras y nosotros. Pues tenemos ya esta novena de 10 sesiones que hemos venido realizando a través de diversas redes desde la Secretaría, y pues estamos compartiendo con ustedes hoy un tema bastante, pues con mucha expectativa y mucha creatividad, que precisamente se llama gafas o lentes violetas. Entonces, bueno, pues voy a dejar la palabra a Elisa, que siempre nos ha acompañado, para que presente ella y nos diga quién es Naima Enríquez. Adelante. Gracias, gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde pues estamos celebrando ya la novena sesión de los diálogos feministas y la maestra Naima Enríquez Estrada, facilitadora invitada. Pues quiero comentarles que ella es pues obviamente una persona con un historial ya muy amplio en estos temas, pero ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Mesoamericana y maestra en Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta además con la especialización en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo de Brasil. También la maestra Naima es diplomada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y la Universidad Anáhuac en Gobierno y Gestión Local. Además, se diplomó en las materias de violencia contra las mujeres y didáctica desde la perspectiva de género con las universidades José Vasconcelos y Benito Juárez de Oaxaca, nuestra UAPJO. Además, ha sido coordinadora general de la Asociación Oaxaqueña de Estudios Interdisciplinarios sobre Género y Derechos Humanos, AC Pariter, de asociación de la cual también es cofundadora. Ha sido consejera electoral en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca y consultora especialista para el programa Promoviendo la Justicia en la implementación del sistema de justicia penal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el marco de la iniciativa Mérida. Ha sido docente en diversas instituciones de educación superior y también ha dedicado tiempo y experiencia a la formulación de políticas públicas para la igualdad a nivel municipal. Actualmente, Naima Enríquez es consejera electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, el IEPCO, y bueno, también cuenta con varias publicaciones en materia de participación política de las mujeres, género y migración. Ha sido ponente para procesos formales de especialización en materia de políticas de igualdad, participación política de las mujeres, género, desarrollo y pobreza, ciudadanía de las mujeres y violencia de género para el funcionariado judicial de la Administración Pública Estatal en los estados de Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí, Coahuila, Morelos, Nayarit, Tabasco, Nuevo León, Zacatecas y por supuesto Oaxaca. Pues le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación para apoyarnos en este círculo de lectura Diálogos Feministas con esta sesión. Muchísimas gracias, Naima, y pues adelante, podremos empezar, yo creo, en esta interesante y productiva tarde. Muchísimas gracias, Elisa, María Teresa, muchísimas gracias por su invitación, por hacerme parte de este proyecto
quiero compartir un saludo muy especial y muy cariñoso con la doctora Dalton, que nos está acompañando en esta sesión. Vino a escuchar y acompañarnos y yo aprecio mucho su presencia, de la misma manera en que aprecio la invitación por parte de los equipos que hicieron posible que nos reuniéramos esta tarde. Es un día particularísimo, como ya mencionaba Tere Cruz hace un ratito, porque estamos festejando el cumpleaños de Sor Juana Inés de la Cruz. En la mañana refresqué la lectura de la respuesta a Sor Filotea, bellísima respuesta, muy interesante, entonces ojalá que se puedan dar el espacio para escucharla. Y también agradezco muchísimo a mi querida amiga y compañera Sol Gómez, que siempre está cerca de estos temas y quien es también una gran maestra. Muchísimas gracias. Saludo también a Mirna López Torres, también que está en este espacio, y aprecio muchísimo la gentileza de su escucha, de todas las personas que están registradas, que están participando en estas jornadas de diálogos que me parecen fundamentales para ir debilitando ese consenso social que todavía es muy poderoso en torno a la desigualdad entre mujeres y hombres. Sí, vemos todos los días noticias escalofriantes de pesadilla, vemos todo el tiempo actos cotidianos en la casa de nuestras amigas, de nuestras vecinas, en las parejas que conocemos, en nuestra vida misma, en nuestro cotidiano, situaciones que obedecen a una situación estructural de desigualdad. Y entonces estos diálogos permiten hacer una especie de réplica de lo que han hecho las feministas a lo largo de la historia en el patio, en la cocina, en el pasillo de la casa, platicando entre ellas, encontrándole fallas al sistema que organiza al mundo y que organiza la vida misma. Y para eso me parece que lo que hemos logrado hasta ahora ha sido a través de diálogos y de pláticas y de charlas y de intercambio entre mujeres pensantes, críticas, que identificaron ya desde hace muchísimo tiempo. Cualquiera pudiera pensar que esto empezó apenas que se acaba de conquistar la paridad. No, pudiéramos hablar desde la Ilustración, más o menos hace 300 años, que formalmente iniciaron los trabajos desde la Ilustración para cuestionar el estado de las cosas, pero si nos vamos a 1405, ya estaba hablando Christine de Pizan en La ciudad de las damas sobre esta tendencia, esta propensión casi automática del colectivo de los varones para despreciar al colectivo de las mujeres a través de una serie de ideas falsas, creencias que se fueron fortaleciendo al paso de los años y que colocaron a las mujeres a las mujeres de todo el mundo en graves condiciones de exclusión, de explotación y de discriminación. Y en ese sentido pienso que solamente tenemos posibilidades de transformar el mundo si aprendemos a ver el mundo y a leerlo desde otro lugar. Por eso me parece muy afortunado que yo tenga oportunidad de compartir con ustedes unos contenidos que no son producción mía, desde luego. Yo he recurrido a los contenidos de un libro que se llama Feminismo para principiantes, que es una lectura básica prácticamente ya de cabecera para muchas, y donde se habla de la metáfora de las gafas violeta. Ahorita les voy a platicar por qué no se parece la metáfora de las gafas violeta al nombre de nuestro encuentro. Tiene que ver con el español de España, porque de allá viene esta analogía que construyó Gemma Lienas en un libro bellísimo. Y bueno, pues si ustedes me lo permiten, voy a intentar compartir pantalla. No soy muy hábil en estas tareas. Les voy a rogar que tengan un poquito de paciencia. Espero que todo esté aquí bien.
Y si ya se ve, ¿verdad? Yo la veo, ¿sí? Ok. Bueno, entiendo que pues, yo no me veo, aquí ya me veo. Sí la vemos, sí la vemos. Muchísimas gracias. Bueno, voy tomando el tiempo entonces, son las 6:12 para irme, tengo 30 minutos, ¿verdad? Aproximadamente. Ok. Sí, según la dinámica que tú hayas planteado, igual puedes interrumpir y retomar y preguntar con las personas que están. Ok, bueno, muchísimas gracias. Pues me arranco. Entiendo que ustedes han recorrido una serie de contenidos con otras ponentes y que tienen ya más o menos una noción general sobre lo que es el feminismo. Entiendo que hablaron sobre amor romántico, que ese es un tema padrísimo, interesantísimo. Es como un terremoto porque entonces te das cuenta que chispas, ¿no? Eso que te dijeron que era amor, pues resulta que no lo es, ¿no? Y los costos que tiene, pues resulta que no eran amor. Y entonces voy a obviar un poco, si ustedes van teniendo alguna duda, pues lo pueden compartir en el chat y si yo conozco la respuesta, pues se las doy y si no, le preguntamos a Tere o a Elisa o a la doctora Dalton para que nos ayuden a contestar. Pero bueno, esta es la portada, ¿no? Las gafas violeta, el espíritu emancipatorio de los feminismos y vamos a entenderlo por qué en este transcurso. Ponerse los lentes. Si ustedes usan lentes, ¿no? Pues una se pone los lentes para ver bien, ¿no? Para ver mejor. Con eso tiene primero todo que ver el tema de hoy, para ver bien, para ver aquello que no se veía, o una lámpara, para echarle luz a esos rinconcitos oscuros donde no veíamos y tampoco pareciera que fuera tan importante echar luz. Yo he recurrido a un capítulo de Feminismo para Principiantes que en su primera edición Nuria Varela publicó en España un recorrido interesantísimo. Les recomiendo que compren este libro si es que están acercándose a estos temas, si tienen interés. Creo que está en La Proveedora, no sé, ya hicimos un comercial, pero bueno, lo pueden conseguir fácil aquí localmente, quiero decir, ¿no? Es un documento valioso, hace un recorrido histórico muy interesante por las luchas feministas. Y a mí me gustaría que pudieran hacer un ejercicio así como individual, pero entiendo que también podemos ver el chat. Yo no lo puedo ver, pero... Yo te digo, si dicen yo lo leo. Ok, me gustaría pensar... que ustedes puedan contestar a esta pregunta en 10 segundos. ¿Qué es el feminismo? Y en una sola palabra, lo primero que se les venga a la mente, en una sola palabra, lo primero que aparezca en su mente, ¿qué es? Me encantaría ver el chat, pero no sé cómo. Todavía no contestan. Son 10 segundos, Tampoco Sororidad, dice alguien. Sororidad, ajá. Ok. Empoderamiento, dice alguien. Libertad, dice alguien. Libertad, ok. La libertad, dice otra persona. Un movimiento por la igualdad. Muy bien, muy bien. Pues todas están conectadas, ¿no? Todas estas ideas están un poco conectadas. El feminismo es dos cosas. Reaprender, dice Ana. Reaprender. Perla Margarita dice que es una ideología. Luz Estela Camargo dice que es amarme. Ay, qué bonito. Pues un poco lo que es el feminismo, los feminismos llevan hacia allá. A mí me gustaría tomar unos minutitos para explicarles qué es el feminismo. Y voy a recurrir a Nuria Varela porque me parece que esta lectura es como muy sencilla de entender. El feminismo aquí, es dos... Perdóname, en el Facebook las personas dicen liberación, derechos, movimiento y otra vez liberación. Aquí en el Facebook. Ah, ya, qué bien. Ahí hay más personas viéndonos.
Saludos a la banda que nos está siguiendo por Facebook. Bueno, yo quiero ser muy responsable en el uso de los tiempos y la verdad es que si me dieran 2 horas, pues 2 horas platicaríamos, pero pienso que tenemos que hacer un uso estratégico del tiempo porque aparte pues ya estamos muy cerquita del fin de semana y ya vamos aflojando. El feminismo es 2 cosas al mismo tiempo, es teoría y es práctica. El feminismo eh, es un movimiento teórico y social que ha permitido identificar las causas estructurales que colocan a las mujeres y a los varones en clave de subordinación. Es decir, los hombres mandan y las mujeres obedecen. Por decirlo de alguna manera muy, muy sencilla, estoy siendo muy simplista. Se ha dicho mucho del feminismo, que el feminismo es una guerra contra los hombres, que el feminismo es lo opuesto al machismo. Hay una serie de prejuicios en torno al solo término de ser feministas. Ser feminista te coloca en una posición ideológica, ¿no? Ideológicamente, políticamente, éticamente, filosóficamente, en la que se apuesta porque ninguna mujer, ninguna persona tenga que renunciar o se le vea negado o se vea negada al acceso a los derechos, a los recursos, ¿no? A los bienes y a la vida misma, pues, ¿no? Entonces, en razón de su sexo. Hay un enorme cuerpo teórico que compone, un enorme cuerpo de conocimientos que compone todo esto que el feminismo es en términos teóricos. Ahí se han acumulado a lo largo de los años, desde distintas perspectivas, desde distintos lugares del mundo, una serie de conceptualizaciones para explicar la realidad, para leer la realidad, para cuestionarla y fundamentalmente para transformarla. A través de todos estos conceptos y estos herramientas conceptuales que ha construido el feminismo, las pensadoras feministas a lo largo de la historia, se han articulado movimientos sociales organizados de mujeres y movimientos feministas que recuperan de muchas teóricas y que construyen en la realidad movimientos prácticos, movimientos políticos de exigencia civil articulada entre unos grupos y otros y para poder lograr con una agenda concreta la conquista de derechos como humanas y como ciudadanas por parte de las mujeres. Entonces el feminismo es un movimiento, es un discurso político que se basa en la justicia, es una teoría y es una práctica política, como vemos en nuestra pantalla, y está protagonizada y encabezada por mujeres y para mujeres, que una vez que se dan cuenta de cómo está la situación, entonces identifican la causa de esas discriminaciones, deciden organizarse para transformar la realidad, ¿no? Entonces, es un movimiento social, no es nuevo, mucha gente puede pensar que se nos acaba de ocurrir o que se acaba de poner de moda, ¿no? Yo he escuchado recientemente que se acaba de poner de moda por los temas que están en boga sobre la participación política de las mujeres, la paridad en gubernaturas, estos temas que están en la agenda política a nivel nacional, que es muy interesante, pero no tiene que ver con que hayan llegado hace 15 minutos un grupo de feministas a plantear estas ideas. Hace más de 300 años las mujeres en muchísimos lugares del mundo han desarrollado tareas orientadas a la emancipación, a la libertad, a derribar todos estos sistemas de opresión que se van acumulando y que obstaculizan y frenan el adelanto de las mujeres, el ejercicio pleno de sus derechos como humanas, como ciudadanas, el acceso a los derechos más elementales como son la salud, ¿no? Estar sanas, a la educación, estar educadas, al trabajo, a la vida, a la participación, a la libertad, a decidir, a esta agenda mínima, pues, de derechos. Me parece importante destacar que
A estas alturas ya parece como muy incorrecto hablar de feminismo. Lo que promueven las pensadoras es hablar de feminismos en plural, ¿no? Porque existen corrientes importantes que se están desarrollando a lo largo del tiempo desde distintos lugares del mundo. En Latinoamérica tenemos un movimiento teórico y un movimiento político muy interesante, muy rico, muy vasto, y no es joven, que están desarrollando bolivianas, hondureñas, guatemaltecas, argentinas, mexicanas. México es un referente importante en el avance de los derechos de las mujeres. Y entonces, bueno, me parece importante que nos colocáramos desde el principio en este lugar para que ustedes puedan conectar el propósito de las gafas violeta y también su origen, ¿no? Estos contenidos nacen y están colocados epistemológicamente en la teoría feminista y en una corriente muy concreta que es la corriente radical. Fíjense que en el feminismo, yo tengo 45 años, y conocí el feminismo cuando tenía 28 y no hubo vuelta atrás. Entonces fui leyendo las primeras lecturas que me fueron compartiendo maestras, amigas, compañeras. Empecé a descubrir que hay una parte muy romántica, muy bella del movimiento feminista y que tiene que ver con las genealogías de algunas leyendas que hay en el feminismo. Y una de ellas es el color del feminismo. Ustedes pueden ver en algunos notas o en expresiones gráficas o en la misma ropa, que las feministas generalmente traemos un artículo color violeta, un pañuelo violeta, o ponemos corazoncitos violetas, o recurrimos al violeta todo el tiempo, porque hay un consenso ahí ya indiscutible para asociar al feminismo con el color violeta. Yo tengo, por ejemplo, aquí mi bote de agua que es violeta, y también, ya es una parte muy romántica, también mi celular es violeta, porque me concedo estas licencias, si me lo permiten. Y bueno, Nuria Varela platica que nadie sabe muy bien por qué el morado es el color. Hay un prejuicio, una historia ahí con la que no comulgo mucho, que dicen que es que se combinan el rosa con el azul y sale el violeta. No, por favor, no combinemos nada. El violeta, dicen, y es la más aceptada, que tiene que ver con que en aquella fábrica en la que estaban trabajando más de 129 mujeres en Estados Unidos, estaban demandando a través de una huelga mejores condiciones de trabajo. Y entonces se dice que en 1908, como al señor empresario pues le molestó mucho esta transgresión y este atrevimiento de las mujeres, las dejó encerradas, cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego a la fábrica. Ahí murieron 129, esto no es una leyenda, ellas murieron ahí. Este es un dato preciso de la historia de la violencia contra las mujeres. Y se asocia mucho al nacimiento de la celebración del 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. Entonces, se dice que el morado era el color de las telas que estaban trabajando las mujeres, las costureras en ese momento, y que con el fuego, el humo que salía era violeta. Entonces, esta es un poco parte de la historia que nos narra Nuria Varela, y entonces otra paisana de ella, Nuria es española, y otra paisana de ella, Gema Lienas, en un libro muy bello que se llama El diario violeta de Carlota, Gema construye esta metáfora muy bella que es la de las gafas violeta, ponerse las gafas violeta para ver bien. Y son violetas porque son gafas feministas, pues, ¿no? Porque vamos a leer la realidad y la vida desde otro lugar y con un filtro que nos permite identificar
aquello que no nos han platicado los libros de historia, aquello que no nos han contado, aquello que no vemos en los museos, aquello que no encontramos en las hemerotecas y en las bibliotecas, pero que construyó el mundo. Entonces, dice Gemma Lienas que, ay, perdónenme, es que yo no me veo a mí, entonces no sé con quién estoy hablando. Es como raro estar hablando con un foquito en mi pantalla. Ya, creo que ya. Ajá, perdónenme, pero ya es la edad y yo con estas cuestiones técnicas, tecnológicas, no puedo mucho. Entonces dice Gemma Lienas que ponerse las gafas violeta consiste en mirar el mundo desde una visión crítica y desde una perspectiva de género. Es decir, te colocas en un espacio para ver el mundo. Y las gafas violeta lo que hacen es abrir la perspectiva y filtrar toda esa información a través de un cuerpo de conceptos. Voy a poner que los conceptos de la teoría feminista son filtros que están en nuestras gafas para poder ver esa realidad en la que viven las mujeres y los hombres, para identificar cuáles son las ecuaciones a través de las cuales se distribuye el poder y cómo se relacionan hombres y mujeres de manera cotidiana en la vida a lo largo de la historia. Esta es una característica fundamental de la teoría feminista y de la perspectiva feminista. Revisa un proceso histórico para revisar cómo hemos llegado aquí. Y entonces, ¿para qué nos las ponemos? Pues en eso consiste convertirse al feminismo o hacerse feministas. Para dejar de ser miopes, dice Nuria Varela, para ver las injusticias, para nombrarlas, para identificar qué parte le hace falta a la historia que nos han contado en todos los ámbitos de la vida social, en la economía, en la sociedad, en la educación, en el trabajo, en la distribución de poderes. Nos sirven las gafas violeta para ver las prácticas micromachistas, ¿no? Que son estas pequeñas maniobras que realizan los varones cotidianamente para mantener su poder sobre las mujeres, y la estafa que supone cobrar menos que los hombres, ¿no? Estas explicaciones que nos han ido diciendo, igualdad, porque pues es que las mujeres y los hombres son diferentes por naturaleza, no, es que de verdad, amiga, no se puede, porque mira, hay una teoría científica que dice que las mujeres tienen el cerebro más chiquito que los hombres. Ah, no, amiga, es que fíjate que Juan Jacobo Rousseau ya explicaba, el ilustre decía esto. Entonces, hay un enorme poderío del sistema patriarcal que nos ha entrenado y que nos ha convencido a muchísimas personas de que esta desigualdad entre mujeres y hombres tiene su origen en la naturaleza. Nos ha convencido el sistema patriarcal y nos ha convencido también de que las mujeres somos enemigas por naturaleza. Nos ha convencido también de que los hombres son valientes y las mujeres somos débiles, y nos ha prescrito, nos ha indicado una serie de mandatos a mujeres y a hombres en función del sexo con el que nacimos, para decirnos qué nos toca hacer en la vida. La pechuga es para tu papá, plánchale a tu hermanito, sírvele a tu papá, por favor, no llegues tarde, no puedes ir a la disco, ¿por qué? Pero mi hermano sí puede ir, sí, pero tú no, pero yo ¿por qué no? Porque eres niña. ¿Por qué no puedo jugar o montar a la bicicleta? Porque eres niña. Entonces se fue configurando y se ha ido configurando este mundo simbólicamente y concretamente que coloca de manera jerarquizada a hombres y a mujeres. Este rosa y azul que nos han enseñado, ¿no? Las niñas usan rosa. ¿Por qué? Pues porque así es. ¿Pero quién dice? Pues es que las niñas usan rosa, pero ¿quién dice? ¿En qué ley está? ¿O cómo? ¿Qué pasa si no usan rosa? ¿O qué pasa si le ponemos rosa a un varoncito que acaba de nacer? No, pues entonces el sistema patriarcal que organiza el mundo, que organiza la vida, que distribuye poderes, que obstaculiza
el acceso de las mujeres a la agenda mínima de derechos, a la agenda toda de derechos en realidad, es el sistema que el feminismo lee desde una postura crítica. Entonces, cuando te pones las gafas violeta, entiendes por qué las novelas, todas, tratan de exactamente lo mismo. ¿Por qué las novelas tienen a estos personajes de las mujeres, la muy mala y la muy buena, ¿no? Entonces se pelean entre ellas. O la mala le hace muchísimo daño a la otra que es muy buena, y la otra que es muy buena es tan buena que no das crédito a que sea tan buena. Entonces se están peleando todo el tiempo o están compitiendo todo el tiempo por el señor que está aquí arriba. Entonces, y el señor es un pillo, ¿no? Es guapo, es rico, es blanco, se construyen estas historias, nos van persuadiendo de que así es el amor. Ya seguramente lo platicaron con Lorena Robles en la sesión del amor romántico. Y así como eso, el sistema patriarcal nos va entrenando a hombres y a mujeres para privilegiar, para respetar, para prestigiar simbólica y concretamente lo masculino y para despreciar lo femenino, toda creación femenina. En algún momento tuve oportunidad de escuchar a Marcela Lagarde y decía, ¿ustedes pueden imaginarse un estadio de fútbol lleno de gente que se sentara a ver a 11 mujeres bordar punto de cruz? ¿Ustedes se imaginan? No, eso no es concebible, ¿no? Por eso, justamente, hay una discusión eterna que por qué las futbolistas, las mujeres o la liga femenil, por cierto, hay un documental, Campeonas se llama, en ESPN, vean el documental Campeonas para que conozcan esa historia extraordinaria, bellísima, dolorosa, muy conmovedora, de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, que fue subcampeona de un mundial, cosa que no han hecho los varones, pero es interesantísimo ver cómo se cayó, cómo se vino abajo. El sistema patriarcal reaccionó y detuvo a la selección femenil. Busquen ese documental, es una pieza muy bella y justiciera también. ¿Cómo es posible hacer un documental como esos o una película? Ahorita acabo de ver una película que se llama... Tere, ¿cómo se llama la hija de Mary Wollstonecraft? La autora de Frankenstein, Mary Shelley. Mary Shelley. Ajá, Mary Shelley. Mary Shelley se llama. Escribió Frankenstein. Y bueno, ahora hicieron la película de Frankenstein, ustedes la pueden ver en Netflix si tienen acceso a esta plataforma, y es interesantísimo ver cómo retratan a esta autora, a la hija de una de las feministas más importantes en la historia del feminismo británico, europeo, pues ilustrado, Mary Wollstonecraft. Estas producciones contemporáneas son posibles porque alguien se puso las gafas violeta. Porque alguien se puso las gafas violeta, indagó en la historia y recuperó la historia perdida de muchísimas mujeres. Si tienen oportunidad de leer el libro, hay un libro de Marcela Lagarde que se llama Claves feministas para mis socias de la vida. Pueden encontrar ahí en el segundo libro, que son 3 libros en uno. En el segundo viene claves feministas para mis socias de la vida, claves para las negociaciones en el amor, y cuenta la historia de Camille Claudel y de Augusto Rodin. No sabíamos, hasta que las feministas empezaron a indagar en la historia, no sabíamos que Camille Claudel murió desquiciada, encerrada por más de 40 años en un psiquiátrico porque perdió la cabeza por las condiciones en las que desarrolló una relación de amor con Augusto Rodin, y se descubrió más adelante, gracias al trabajo de las historiadoras feministas, que las piezas que él presentaba traían una marquita escondida que dejó ella, y entonces se pudo descubrir que muchas piezas de Augusto Rodin en realidad eran de la escultora Camille Claudel. Esto ha sido posible, recuperarlo de la historia y traerlo al presente para que las que heredamos muchos derechos de muchas de ellas, sepamos
que en este mundo las aportaciones y las contribuciones de las mujeres han transformado vitalmente las condiciones de muchas de nosotras para mejorar. Y han resistido todo el tiempo las embestidas del sistema patriarcal, para que no vayamos a la escuela, para que no nos pongamos minifalda, para que no nos subamos a una bicicleta, para que no salgamos a trabajar, para que no cobremos lo mismo, para que no ejerzamos de manera libre nuestro derecho a andar en la calle a las 10 de la noche o a las 12 con nuestras amigas o con quien se nos pegue la gana. Hay una serie de mandatos que está siempre el patriarcado defendiendo y tratando de sostenerlos porque es redituable para el colectivo de los varones. Y nos entrena a las mujeres para ser guardianas de ese sistema, del sistema patriarcal. Nos coloca siempre en posición de contrincantes. Somos unas las enemigas de las otras, todo el tiempo. Las mujeres son las peores enemigas, ¿no? Ustedes pueden pensar en estos prejuicios o en estos estereotipos, en estas mentiras que nos han dicho y que nos hemos convencido de ellas, ¿no? Es que las mujeres somos más emocionales, somos más celosas por naturaleza, somos peleoneras por naturaleza. Pueden pensar, si es que lo vieron con Lorena Robles, en cómo se construyen los triángulos amorosos, ¿no? Y nosotras estamos todo el tiempo aquí en la base peleando la una con la otra por el caballero que está a todo dar. A gustísimo, beneficiándose de estos recursos vitales de las mujeres, del tiempo, del amor, de las atenciones, de los cuidados, porque el patriarcado es muy astuto, nos divide a las mujeres, dice Marcela Lagarde, entre santas y no santas. Ella utiliza otra palabra que recupera en su tesis doctoral, que es El cautiverio de las mujeres. Este libro yo lo recomiendo también, si lo quieren leer, es posible encontrarlo aquí en Oaxaca. Es su tesis doctoral, El cautiverio de las mujeres, madresposas, así en una sola palabra, madresposas, monjas, presas, putas y locas. Entonces, Marcela Lagarde nos explica cómo el patriarcado organiza el mundo y organiza a las mujeres, porque entre nosotras también hay una serie de cuestiones que establece el patriarcado. Están las buenas mujeres y las malas mujeres, las santas y las putas, dice Marcela Lagarde. Y cuando no tienes las gafas violeta, eso no lo puedes ver. Cuando te las pones, identificas así rapidito, ya entendí. En esas gafas están estos filtros que yo les decía, que son los conceptos de la teoría feminista. El uso del tiempo. ¿Cómo nos está yendo a las mujeres en la pandemia? Es que todo el mundo está muy mal. No, las mujeres están peor. Y hay que revisarlo desde el enfoque de género, desde la perspectiva feminista, con gafas violeta. ¿Cómo les está yendo a las mujeres en el terreno de la violencia? La violencia nos afecta a todos. Híjole, no, le afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Y las gafas violeta te permite identificar cuáles son las especificidades de la violencia social y de la violencia específica dirigida en contra de las mujeres. Y además te permite, si le agregas otro filtro, el filtro de la interseccionalidad, te permite identificar cuáles son las condiciones en las que están haciendo la vida las mujeres indígenas, y las mujeres negras, y las mujeres de espacios rurales, y las mujeres todas. Si vas agregando filtros, es posible leer la realidad de manera más precisa y acuciosa, pero además de transformarla, de entender y de dejar de decir eso que está ahí está mal y tiene que ser así. Cuando se privilegian los diálogos entre las mujeres, como este que estamos teniendo ahorita, bueno, ahorita estoy yo gobernando el micrófono, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que se articulen discursos. Margarita Dalton no me dejará mentir, ella impulsó siempre desde hace mucho tiempo, desde hace más de 19 años, encabeza los trabajos del seminario de género en el CIESAS, y yo tuve el enorme privilegio de participar en el más reciente, y lo que hicimos fue eso, construir mesas transculturales e invitamos a compañeras de comunidades indígenas, a pensadoras y activistas y a funcionarias, a mujeres en el ejercicio del cargo en comunidades indígenas para escuchar su experiencia de vida en relación a la participación política.
porque es una irresponsabilidad y es abusivo y es una majadería que nosotras nos pongamos a hablar de cómo es la vida de ellas cuando ellas tendrían que estar agarrando el micrófono y explicándonos cómo es la vida de ellas, cómo desean corregir esos déficits en materia de democracia y cómo han logrado ir haciendo transformaciones al interior frente a una serie de costumbres que son patriarcales. Exactamente igual que en las zonas urbanas, ¿eh? Porque es muy injusto también decir que allá están peor, no. No, aquí el sistema de partidos y las zonas urbanas tienen una estética distinta, pero en el fondo todas las sociedades políticas son profundamente patriarcales. No hay ningún país en el mundo, ninguna nación que haya alcanzado la igualdad entre mujeres y hombres. Las gafas violeta nos sirven para estar conscientes de que no estamos paritariamente representando a nadie en la vida política. No hay poder. Nos han engañado y nos han dicho que ya vamos a llegar, ya vamos a estar ahí. Ustedes pueden revisar ahora, perdón, creo que ya voy sobre el tiempo. Pueden revisar ahora este tema que está muy en boga, está presente en la agenda pública, que tiene que ver con la paridad en gubernaturas, y porque hay un planteamiento que tiene que ver con corregir históricamente, ¿no? Con una medida para hacer efectivo además un principio que está contemplado en la Constitución. Y hay una reacción importante, reveladora, escalofriante también, que se opone a que las mujeres puedan gobernar un Estado. Con argumentos jurídicos, otros argumentos son más de carácter político, es un tema muy interesante, pero está en el centro de la agenda. Quienes construyeron este planteamiento se pusieron las gafas violeta y lo que dijeron es que esto es muy grave. Hay un déficit en la participación política. Las gafas violetas sirven para identificar las brechas de desigualdad. Y sirve para darnos cuenta, estas brechas siempre son en pareja relacional, es decir, sí tenemos que saber cuántos hombres están en el ejercicio del cargo y cuántas mujeres para identificar esa brecha y diseñar soluciones para desactivar las causas que producen y reproducen y refuerzan y hacen vigentes o hacen prevalecer estas brechas de desigualdad en todos los ámbitos de la vida social. La educación, el trabajo, la violencia, la salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Si ustedes ya tuvieron una charla aquí en Diálogos Feministas sobre política pública, seguramente habrán revisado una política pública, la política pública en México de la anticoncepción, por ejemplo. Bueno, en todo el mundo está dirigida a las mujeres y a administrar el cuerpo de las mujeres. Entonces tenemos un abanico muy importante de métodos de anticoncepción. Cuando les preguntas a los varones si están dispuestos, preparados ya para hacerse la vasectomía, pues es escandaloso. Es escandaloso y hasta molesto, ¿no? O cuando estamos luchando por nuestro derecho a interrumpir el embarazo, un embarazo que no queremos o por la causa que sea, sin tener que darle explicaciones absolutamente a nadie, lo primero que nos dicen es, pónganse un condón o no abran las piernas, ¿no? Sí, pero el condón no va en ningún lugar específico de las mujeres, no nos lo podemos poner nosotras, porque no va, no quiero ser muy gráfica, pero ustedes podrán entender a lo que me refiero. La ceguera de género en la política pública, quiero decir, es decir, cuando no se pusieron las gafas violeta, se construyen medidas, acciones que son contrarias al desarrollo y al adelanto de las mujeres y que promueven los roles, los mandatos y los estereotipos de género para que se sostenga el sistema patriarcal que coloca a las mujeres en graves condiciones de desigualdad. Es decir, para que las cosas no cambien. Incluso para que empeoren, ¿no? Porque ha habido medidas, está documentado, que lo que han hecho es profundizar las condiciones en que las mujeres hacen la vida y que las convierten en situaciones de gravísima violencia, ¿no? Que las mata. Estas violencias que ponen en riesgo o que cuestan la vida de las mujeres. ¿Qué más? Perdón, voy sobre el tiempo porque luego no paro de hablar. Supone
ponerse las gafas violeta supone entender el fenómeno de la violencia, cómo opera, cómo está funcionando. Supone que entendamos cómo se mide el desarrollo, cómo se mide la pobreza, en qué lugar están las mujeres, cuáles son los rezagos que las están deteniendo, en qué rezagos están colocadas. Y uno de los temas fundamentales en los que se ha detenido el movimiento feminista, la teoría feminista, es en el tema de la violencia y la trata con fines de explotación sexual. Este fenómeno gravísimo a nivel mundial ya no está en el segundo lugar en el que estaba, me parece que estaba en tercer lugar después de la venta de armamento y contrabando, ahora está en primer lugar. Produciendo ganancias ilícitas a nivel planetario a través de la venta y el consumo de los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Las redes criminales de trata están presentes en el mundo y están teniendo ganancias muy importantes. Si ustedes entran a su muro de Facebook, donde aparecen las noticias en Facebook o en Twitter, ustedes pueden enterarse todo el tiempo cómo dramáticamente aparecen alertas Amber, alerta rosa, todo el tiempo porque no encontramos a una jovencita o porque acaba de desaparecer la amiga o la sobrina de una amiga nuestra. En fin, este fenómeno gravísimo es posible y ha sido posible leerse a través del feminismo, es decir, de las gafas violeta. El desafío es que no se están poniendo las gafas quienes están tomando las decisiones, ni diseñando la política pública, ni destinando el presupuesto para transformar esas situaciones y para corregir esas condiciones en las que las mujeres sobrevivimos, porque no se le puede llamar vida a eso, ¿no? Entonces, supone que seamos conscientes de que se nos ha robado nuestros derechos y de que debemos afanarnos en recuperarlos si queremos vivir con dignidad y libertad. Ese es el espíritu emancipatorio del feminismo, ¿no? El feminismo en el fondo no quiere la igualdad, en el fondo quiere que las mujeres seamos libres, libres de todo sistema de opresión. Y que seamos pues parte de una sociedad auténticamente democrática, ¿no? Yo confieso que en mi propia experiencia, cuando me puse las gafas violeta, ya no podía ver la vida desde otro lugar. No se puede. La primera vez que yo tomé un taller de género, mi primera vez fue con la doctora Estela Serret, que es una filósofa feminista mexicana, a quien admiro profundamente, y mi segunda vez, así en vivo, en presencial, que para mí es un lujo vital, mi segunda vez fue con Marcela Lagarde, y la escuché y mi cabeza, o sea, yo no podía parar de pensar y pensar, y me regañaba mucho, y eso es algo que no debemos hacer, porque yo decía, qué pendeja. O sea, toda la vida he estado repitiendo esto y he dicho esto y esto está mal, pero no es responsabilidad nuestra. Responsabilidad nuestra sería que después de tener las opciones, continuemos sumadas para cooperar con el sistema patriarcal y cooperar con el patriarcado. Eso sí, sería muy cuestionable. Antes, pues no había opciones. Hasta que ya tienes un libro cerca, puedes consumir la literatura desde otro lugar, consumir la ciencia desde otro espacio, escribir y hacer la vida desde otro espacio y relacionarse desde otro lugar en clave de igualdad y de libertad, ¿no? Las mujeres. Entonces, no sé si dónde me perdí. Aquí en la anterior, lo último que menciona Nuria Varela, que ya no me da tiempo de detenerme para explicar estos conceptos, son muchísimos conceptos. Para leer la división sexual del trabajo, ese es un concepto, el uso del tiempo, ese es otro concepto, la violencia o las violencias. Hay un enorme cuerpo teórico, herramientas conceptuales para leer la vida desde el feminismo. Y centralmente lo que hace la teoría feminista es construir estos 4 conceptos clave, que son el patriarcado, el género, que es el concepto central de la teoría de género, de la teoría feminista,
el androcentrismo, el sexismo y la misoginia, me parece que también aquí faltaría la misoginia, que son los grandes pilares del sistema patriarcal. Entonces, todos se relacionan y todos tienen el propósito de hacer preservar un sistema que solamente funciona a través del trabajo de base, o sea, sosteniendo en clave de esclavitud un sistema económico, político, social, privado, doméstico, a través del trabajo gratuito, no remunerado, desprestigiado y subvalorado de las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, en esta última diapositiva dice Nuria Varela, las feministas llevamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres que, partiendo de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y una ideología nuevas y revolucionarias para enriquecer y democratizar el mundo. Y que también nos heredaron derechos, pues, ¿no? Nosotras tenemos derecho a votar, tenemos derecho a tener una computadora, a tener un crédito, tenemos derecho a ir a la escuela, tenemos una serie de derechos que no nos concedió absolutamente nadie. Esto es muy importante recordarlo, porque luego, cuando no nos terminamos de dar cuenta que estamos cooperando con el patriarcado, defendemos mucho que no estamos tan mal, o sea, mi marido me da permiso, o ya le pregunté a mi esposo y está bien que yo estudie. Seguimos reproduciendo estas ideas que nos sembró el patriarcado desde muy temprano, desde que nos hicieron estos hoyitos en los lóbulos, ¿no? Desde que nos acostumbraron a que pues esto era natural. Había que distinguirnos, y como no nos iban a distinguir a través de la exhibición de nuestros genitales, pues había que distinguirnos a través de estas herramientas culturales para que se notara que éramos mujeres. Pero los huequitos nos los hacen a nosotras, ¿no? Hay otras cosas que les hacen a los niños, pero tiene que ver con otro asunto. Entonces, aquí ya terminó mi presentación. Yo pienso que me fui muy rápido. Hay muchísimas cosas que me gustaría decirles. Hay un tema que sí me gustaría dejar aquí en la mesa, porque de pronto no hablamos mucho de ello porque está muy lejos, pero es una realidad que también se presenta en México y que tiene que ver con el aborto selectivo. Cuando no tienes las gafas violeta, ¿no? Y son gafas porque así dicen en España a los espejuelos, ¿no? A los lentes, pero nuestro tema aquí es los lentes violeta. Las españolas les dicen gafas, ¿no? Es una expresión muy de allá. Cuando no tienes puestos los lentes violeta, las gafas violeta, pues supones que hay un déficit poblacional en Asia, ¿no? Pues porque pues es una desgracia accidental en la historia de esa nación. Y cuando te pones las gafas violeta entiendes a qué obedece que se esté abortando únicamente a los fetos de niñas, ¿no? De fetos femeninos. ¿Por qué las están abortando? ¿Por qué son miles? ¿Por qué están mutilando a 2 millones de niñas en el África subsahariana cada año? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué estamos intercambiando una res por una niña de 8 años para que se la lleve el señor que vino del otro pueblo? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Cuando nos ponemos las gafas violeta y se oye muy fácil, pues ponte las gafas, pues ponerse las gafas implica un proceso de deconstrucción que solamente es posible a través de los diálogos busque a su feminista de confianza y leer mucho y leer a todas, leer posturas encontradas, leer todo lo que sea posible, discutir, revisar conceptos, estudiar mucho para que esas herramientas conceptuales estén puestas en estos filtros de los que yo les estaba hablando, para leer el mundo, para leer la realidad que viven las mujeres y los hombres, identificar esa realidad, cómo se relacionan y qué costos tienen para las niñas y para las mujeres, pero fundamentalmente para identificar de dónde vienen. Si identificamos la causa, es posible que construyamos las medidas, los mecanismos para erradicar y desactivar
esta fuente de desigualdad que es estructural y que mata a 10 mexicanas todos los días en este país. Entonces, sí tiene consecuencias el sistema patriarcal gravísimas en la vida concreta, en la vida práctica de las mujeres, y sería como una irresponsabilidad en términos históricos no ponerse las gafas violeta. Entonces yo aprovecho este espacio para invitarles a que se las pongan, a que lean mucho, a que continúen consumiendo contenidos de procesos de esta naturaleza para ir echando abajo estas vendas que nos pusieron a todas y a todos. Todas las personas fuimos troqueladas por el sistema patriarcal y todas las personas estamos diseñadas para ejercer en la práctica la misoginia, que es el desprecio y la aversión a lo femenino y a las mujeres. Entonces, cuando tenemos posibilidades de construir un mundo que no odie a la mitad del mundo que se hizo cargo de parir a toda la humanidad, entonces creo que ese es un proyecto justo, ¿no? Justo, y es también un proyecto urgente, necesario. Así que, bueno, espero haber sido, la verdad es que estaba muy agitada porque hoy tuve un día complicadísimo. Espero que mis ideas hayan estado más o menos articuladas para compartirles estos contenidos y bueno, creo que ya llegué al final. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo estoy atenta a sus comentarios. Son las 7, a lo mejor tenemos ahí un cachito más para charlar. Y les agradezco mucho su paciencia y que se hayan quedado a escuchar a una merolica hablar tanto tiempo tan rápido. Espero no haber sido confusa. Y muchas gracias. Cierro mi micrófono y estoy atenta. Muchas gracias, Naima. Clarísimo todo. Voy a presentar a la maestra Ana Vázquez Colmenares, que viene de San Pedro Mixtepec, me parece, San Gabriel Mixtepec. Maestra, buenas noches. A ver si estamos cerrando prácticamente el tema y vamos a empezar con algunas preguntas, algunos comentarios de las personas del chat. Y también en Facebook hubo bastantes reacciones. Además de que te felicitan, bueno, todo mundo dice, pues es que es un tema que genera mucha expectativa porque pareciera que muchas ya lo conocemos. Pero maestra, no sé si quiere tomar la palabra, a ver si trae su señal. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha, estoy en plena. Sí, nos escucha. Sí, sí la escuchamos. Gracias. Ya no la escuchamos. Se congeló. Sí. Siempre es un placer y aprender de ella. Querida Naima, muchas gracias por conducir estos diálogos feministas. Ay, se congeló. Sí. Eso, breve, mejor vayan a... No le escucho. Gracias. Gracias, maestra, por la invitación. Buen viaje, buen regreso. Sí, se congela. Es que el movimiento no deja establecer la señal. Bueno, doctora Margarita Dalton, buenas noches, Pues más o menos así es la dinámica que hemos venido teniendo. Te decía en red Facebook, bueno, está Amira, que Amira es hace 2 semanas. Está también Evi, ya Evi no ha faltado nunca, Evi Hernández. Y también hay otras compañeras que preguntaron que aportaron sobre qué es el feminismo, sobre lo que habías preguntado al inicio en redes, ¿no? Y todas hablan sobre los derechos y cuestiones de igualdad, ¿no? Y también, bueno, te felicitan, también está, además de Chela, me parece que está Mira, y hay otras mujeres que creo que tú conoces, que son tus alumnas porque te dicen maestra, ¿no? Bueno, pues eso es más lo que han estado comentando. Y aquí en nuestro chat hay una persona que nos dice que muchas gracias, muy interesante, y que también te dicen que, como siempre, ilustras con tu conocimiento. El machismo y el patriarcado matan. Muchas gracias, es un tema muy interesante, y que si puedes dejar tu presentación, ¿no?
Sí. Eso también nos piden para que generalmente las mandamos al correo. Pues no sé si Sí. alguien de las redes o aquí en el chat quiere comentar algo sobre esta metáfora tan importante de las gafas violetas, ¿no? ¿Quién de todo lo que aportó? Adelante, Naima. Yo había enviado una lectura previa que tenía que ver con la sororidad y me gustaría tocarla un poquito para que nuestras compañeras que hicieron la lectura no se queden. Yo tuve una serie de confusiones muy desafortunadas, me disculpo por ello, pero no quisiera desaprovechar. Veo que tenemos un poquito de tiempo, son las 7, entonces entiendo que tenemos un chancecito. Y quisiera hablar de la relación que existe entre las gafas violeta y la sororidad. Mucha gente utiliza este término sin entender bien a bien qué es lo que significa. Y yo en el documento que les había compartido, les compartí un documento que se llama Pactos de Género, de Marcela Lagarde, que es una pieza muy bella en la que ella nos explica qué son los pactos de género en clave de sororidad y cuál es su propósito. Fíjense ustedes que una vez que te pones las gafas violeta, es posible pactar. Lo primero que hizo el sistema patriarcal fue despojarnos de toda posibilidad para aprender a pactar políticamente entre mujeres. Nos entrenó para otra cosa. Nos entrenaron para no cuestionar y nos entrenaron para servir y también nos entrenaron para convertirnos entre mujeres como contrincantes. Me parece fundamental que yo conecte el tema de las gafas violeta con la posibilidad de suscribir pactos entre mujeres en clave de sororidad. La sororidad alude a un pacto político entre mujeres. Hay una especie de analogía para revisar cómo funciona el pacto de la fratría o la fraternidad, que es la hermandad entre varones, y que en Celia Amorós, que es una filósofa española, se concibe como este lugar en el que los varones, los individuos, se reconocen a sí mismos como iguales y determinan al grupo de las mujeres que no son individuas, sino una masa que ella llama como la masa de las idénticas. Estas hacen todo, pueden sustituirse, pueden hacer de todo y para explicarlo un poco, con un ejemplo muy sencillo del cotidiano, pudiera decir que un señor de esta esfera, de la esfera de los iguales, donde se hacen los pactos patriarcales y el contenido de los pactos son las mujeres y otros pactos, ¿no? Otros contenidos como el poder. Si este señor de aquí enviuda, cualquiera de estas, con algunas características específicas, puede sustituir a la otra inmediatamente. Este es un ejemplo muy llano, no quiero reducir la teorización de la filósofa Celia Amorós a eso, pero para explicarlo de alguna manera como llana, tiene que ver con eso. Entonces, en este espacio de las idénticas, las mujeres no fuimos entrenadas a través del sistema patriarcal para pactar, para suscribir pactos. Entonces, también en Luisa Posada Cubiza, el pacto entre las mujeres, el pacto político entre las mujeres, se traduciría en un revulsivo del patriarcado. Dice Marcela Lagarde, tienes que tener muchísima claridad, porque no se trata de ser amigas, aunque después terminemos siéndolo. No se trata de querernos mucho, aunque después terminemos queriéndonos mucho. Se trata de identificar esa meta a la que queremos llegar y que solo es posible a través del pacto entre nosotras. Agenda y pacto van de la mano, dice Marcela. Y estos pactos deben ser claros, deben ser concretos y tenemos que acordar en qué momento se terminan y pactar otros procesos, ¿no? De cómo le seguimos, hasta dónde avanzamos. Es decir, Marcela Lagarde propone identificar ese propósito, pactarlo políticamente para avanzar juntas, identificar la mínima coincidencia.
Un ejemplo muy concreto que yo les puedo compartir es el más reciente en materia de violencia política contra las mujeres. Fue posible en 2019 y enseguida en abril de 2020 que el Poder Legislativo, la bancada feminista, por decirlo de alguna manera, pero el movimiento feminista mexicano a nivel nacional, impulsara que finalmente las legisladoras, lo he dicho en otros espacios, tocaran la Constitución y la cambiaran para siempre al reformar el artículo 41 para establecer la paridad en todo, la paridad total. ¿Qué pasó ahí? Que mujeres de distintos partidos, de distintas ideologías, con distintas agendas, pactaron una sola meta, que tenía que ver con el adelanto de todas las mujeres. Ese pacto concreto, finito y claro, preciso, tuvo sus resultados en el 2019 y también tuvo sus resultados en 2020 en materia de violencia. Quiero decir con estos ejemplos, y está también el modelo escandinavo, las noruegas empezaron a avanzar en materia de cuotas y en materia de representación y participación política a través de pactos muy concretos. De pronto puede que no coincidamos, ¿no? Algunas feministas, puede que no suscribamos los mismos proyectos, pero donde sí haya coincidencias mínimas, es posible pactar desde el feminismo y con el propósito de transformar la realidad para beneficiar a las mujeres como colectivo y también para no devaluarnos individualmente. Es muy importante entender que la herramienta de la misoginia nos fue depositada desde muy temprano y nos enseñaron a competir. Lo voy a explicar muy sencillo, nos enseñaron a competir todo el tiempo porque nos excluyeron del centro, donde está el poder. Y entonces pasa lo mismo, estuve haciendo este ejercicio con una querida amiga mía feminista y le decía, en el centro está el amor, ¿no? El príncipe azul o el poder. Y entonces ahí estamos en la periferia, en las márgenes, compitiendo una con otra, diciéndonos cosas feas como las telenovelas aprendimos, haciéndonos daño, construyendo rivalidades y enemistades eternas, perversas, que dañan muchísimo para llegar al centro, porque no podemos llegar todas al centro. No hay forma de que lleguemos todas al centro donde está el amor, ¿no? O donde está el poder. Yo estaba haciendo esta analogía a la luz de los postulados que plantea Marcela Lagarde, ¿no? Esta idea del amor romántico que ustedes ya vieron con Lorena Robles, esta idea de llegar al poder y donde nos dicen todo el tiempo, tranquila, llegará tu momento, no estás preparada, les falta todavía, la política no es para ustedes, váyanse a la cocina a hacerme un sándwich, no es ahora, tranquila, el líder. Recurren a estos elementos, a estos aprendizajes femeninos para decir de la fidelidad, ¿no? La fidelidad y la lealtad al partido, a la ideología, al proyecto, al líder, ¿no? Y continuamos con el espejismo de que sí estamos participando, pero en realidad cuando ves los índices con las gafas violeta, identificas una brecha. Entonces, el proyecto político de las sororidades, empezar por dejarnos de hacer daño entre nosotras, empezar por ahí, dejar de ofendernos y dejar de desprestigiarnos y dejar de cooperar con el patriarcado para dañar a la otra, para burlarse de aquella, y también para dejar de sacar esta fiscalización feminista a las otras feministas. Ay, esa no es feminista, esta sí es feminista, esta no le entiende, esta tampoco le entiende, porque eso es reproducir el patriarcado, justamente, y que nos dejen ser libres. Entonces, el planteamiento y la propuesta, un poco que quiero aterrizar en esta noche, en esta tarde-noche que hemos podido platicar, es la trascendencia, la pertinencia, la urgencia de ponerse las gafas violeta y de aprender a pactar entre mujeres para el adelanto de todas. Para el adelanto de todas y de las que vienen atrás. Dice Marcela Lagarde cada que termina una de sus investigaciones, y la cito con frecuencia porque para mí es una gran maestra, como muchísimas más. Cuando termina sus intervenciones siempre dice, y a mí me estremece mucho,
por la vida y la libertad de las mujeres. Y creo que de eso se trata el movimiento feminista, y a nivel nacional el movimiento feminista mexicano es un movimiento poderoso, es un movimiento fuerte, es un movimiento que ha alcanzado conquistas muy importantes, y en ese sentido voy a hacer un pequeño homenaje para las que conquistaron derechos y nos heredaron a todas, porque ninguna de nosotras estaría aquí ejerciendo un cargo público, ni agarrando el micrófono, ni escribiendo notas periodísticas, ni en la escuela, ni utilizando sistema de comunicación, que por cierto, quien inventó el sistema de comunicación a través del wifi fue una mujer, Hedy Lamarr, si quieren leer sobre ella, que aparte fue una actriz bellísima en Hollywood. Lo de bellísima no tendría yo que recurrirlo, pero es que tiene que ver con un estereotipo que el patriarcado utiliza con frecuencia. Entonces, pues bueno, eso quería un poco como consolidar al final de la reunión, para entender que otro mundo es posible, que sí hay una conexión entre la violencia contra las mujeres y la violencia social, que sí tiene que ver cómo entrenamos a los varones, cómo esta sociedad entrena a los varones, porque no es tarea exclusiva de las mujeres. Las mujeres no somos responsables del machismo. No somos responsables del machismo. A los machos los entrena el sistema patriarcal a través de las tradiciones religiosas, de los medios de comunicación, de las producciones artísticas, de la escuela y de sus contenidos, y de todas las instituciones, y ya no tengo presente cuáles, ¿no? Todas, la escuela, los medios de comunicación, las tradiciones religiosas, la cultura, en fin. Y estos machos son los que salen a pelearse con otros machos para medir el índice de machez que tienen, sí, y terminan matándose entre ellos y matándonos a nosotras. Entonces, sí hay una conexión entre esa violencia social y la violencia contra las mujeres. Claro. Tiene su origen en los mandatos, en los estereotipos y en los roles de género, que son las grandes herramientas del sistema patriarcal. Y para echar abajo eso, necesitamos pactar todas, necesitamos acompañarnos, necesitamos dejar de distraernos en pelearnos las unas con las otras, porque en lo que nosotras nos estamos peleando para ver quién es más feminista o menos feminista, o nos estamos peleando por la agenda de este partido, del otro, o nos estamos peleando por un líder, el patriarcado está avanzando y nosotras no estamos dando cuenta, no nos estamos dando cuenta. Entonces, pienso que tiene que ver también con el uso del tiempo. Yo les agradezco mucho su atención, y bueno, ya es todo. Pero no sé si Margarita quisieras... Sí. Perdona, sí, eso iba a decir, porque ella dice que se va a ir, pero antes de que se vaya, aunque les anticipamos que ella va a estar en la próxima sesión, pero si quiere decirnos algo, muy bienvenido. Bueno, a mí me parece excelente la presentación de Naima, ya lo había escrito yo. Efectivamente, yo creo que son los lentes violeta, qué bueno que usó esa metáfora, lo que nos permiten tener una visión de género, una visión de por qué suceden las cosas, ¿no? Cómo es que las cosas se dan de una manera u otra. Ella hizo una muy clara presentación de cómo el patriarcado nos confronta entre nosotras, pero también cómo nos crea una mentalidad determinada, una ideología determinada. Por eso yo siempre digo, y con eso me despido, decirles que lo maravilloso de la conciencia y lo maravilloso de tomar conciencia de por qué existe esta diferencia entre hombres y mujeres, por qué los hombres tienen ciertos privilegios y las mujeres no, de qué se trata, toda esta argumentación de lo que es la visión de género, la visión con los lentes violetas, eso se llama conciencia. Tomar darnos cuenta, o como dicen, que nos caiga el 20 de que esto es una realidad, que podemos cambiarlo y tenemos que cambiarlo, se llama conciencia. Y la conciencia, una vez que se tiene, es irreversible. No podemos volver para atrás. Y eso es con lo que yo me quedo. Y gracias, Naima, gracias a todas, y me despido porque sí tengo otra videoconferencia. Y está bien. Me encantó escucharte, Naima, me encantó. Muchas gracias, doctora, muchísimas gracias. Nos vemos después con usted, doctora.
Y dentro de 8 días o el 20 y tanto, ¿no? El 26, el 26. Bueno, bueno, pues gracias. No sé Doctora. si alguien del chat quiera decir algo. Aquí hay algunas personas que dicen que es extraordinaria presentación, que todas a ponernos las gafas violetas. Y bueno, también está una compañera del otro lado de aquí de la colonia Río Blanco, creo es, ¿no? Es está entre tú y yo, hombre, del lado del ejido, se llama Luz Maquero. Son las vecinas que nos oyen y nos miran todo el tiempo. Están en el Facebook. Y bueno, están, como te dije, nuestras compañeras que aquí en chat, las que han estado ya como más pendientes en las últimas, en todas las sesiones, no en las últimas, sino que han estado en todas. No sé si alguien más quiera comentar algo de quienes han acompañado todas las sesiones, le quieran preguntar algo a Naima. Podemos abrir el micrófono si así lo desean. Creo que no, pero me gustaría decir una última cosa. ¿Se puede? Adelante. Sí, sí, claro. Es que lo pusieron en el chat del Facebook. Alguien me mandó sí. una foto donde nos pide Graciela Calvo Navarrete. Me parece de suma importancia que pudiera comentarnos sobre la necesidad del uso del lenguaje incluyente y la necesidad de nombrar y reconocer el papel de las mujeres en la historia. Hay talleres completos. Muchas gracias, maestra Chela Calvo. Chela Calvo es mi maestra. Todas tenemos una Chela en la vida, y esa es una fortuna. Yo he aprendido muchísimo de la maestra Graciela Calvo y tengo la enorme fortuna vital de haberla conocido hace más de 17 años y es mi gran maestra. Y me importa mucho, me parece muy puntual su sugerencia en el chat de Facebook. Hay una enorme cantidad de talleres, guías, protocolos, formatos, planes para incorporar el lenguaje incluyente en el cotidiano de las personas. Yo sé que hay propuestas que nos invitan a usar la arroba o el asterisco o la E. Con todo respeto, para las personas que deseen hacerlo, yo en lo particular uso la A y menciono a las mujeres, aunque me gaste un poquito más de tinta, como me decía otra gran maestra, aunque te gastes más tinta y aunque te gastes más saliva, nómbralas. Las mujeres y las niñas tenemos derecho a ser nombradas. Y el genérico masculino es androcéntrico, nos excluye, disimula nuestra presencia, la amputa, la anula. No estamos, pareciera que estamos, pero no estamos. Y luego no sabemos muy bien si estamos o no estamos, y es confuso. Hay muchas historias contemporáneas de niñas que no sabían si pasaban al frente o no pasaban al frente porque la maestra o el maestro dijo, todos los niños hacia afuera. Y entonces las niñas, como no son nombradas, pues les dicen que están incluidas. Y luego cuando ellas piden que se les incluya o que se diga si están, las confunden. Y me parece que la lengua española tiene todas las herramientas necesarias para nombrar a las mujeres. El genérico masculino es una trampa, no nos incluye, es androcéntrico. Y el androcentrismo es el pilar más poderoso, más importante del sistema patriarcal. Entonces, empecemos por nombrarnos, empecemos por presentarnos. Yo sé que se vació de sentido con el las y los ciudadanas y ciudadanos, señoras y señores, las moscas y los moscos, y se burlaron muchísimo de un proyecto político que tenía que ver con nombrar la presencia, señalar la presencia y destacar las aportaciones de las mujeres en la realidad concreta hoy y en la historia también. Entonces esa es una herramienta muy importante para avanzar en el aprendizaje y en el uso de las gafas violeta y reconocer los trabajos que hacen las mujeres para hacer la vida. En la lectura que les mandamos, la de sororidad, por ahí empieza Marcela Lagarde. ¿Qué sería de nosotras sin las mujeres? Sin las abuelas, las tías, las vecinas, las comadres, las amigas, la madrina, el papel de la madrina en México. ¿Qué sería de nosotras?
Y luego ya andamos entrenadas, muy atentas, haciendo lo que nos dijo el patriarcado, de ir a pelearnos con la otra y enojadas, burlarnos de cómo se viste o cómo se ve, o si trae las uñas pintadas o no, o reproducimos todo el tiempo este contenido misógino que nos enseñó el sistema patriarcal. Nos enseñaron a competir y a ser contrincantes. Hay que ver para qué nos ponen a pelear. ¿Qué ganamos nosotras con estos pleitos? ¿Qué ganamos nosotras en la construcción de rivalidades y en la construcción de enemistades? ¿Qué ganamos? Nada, absolutamente nada. Las ganancias son para el sistema patriarcal. En eso consiste, pues, el uso de las gafas violeta. No paro de hablar y yo, por favor, les pido que alguien me calle ya, porque ya son las 19:22. Estoy muy contenta, muy agradecida de estar aquí, pero me avergüenza un poco que no paro de hablar y no hay como mucho diálogo feminista, así que me callo los siguientes 7 minutos por si alguien quiere compartir más. ¿Alguien del chat que quiera decirnos algo? Nos dicen que si puede repetir el nombre de la película que mencionaste al principio, el documental ¿Campeonas fue? Hay un documental, hay muchísimas películas, me encantaría recomendarles muchas películas. Pueden ver una película, Sufragistas, donde sale Meryl Streep. Esa es la historia de las norteamericanas, de las sufragistas norteamericanas. Se llama Suffragette, me parece, Sufragete, aquí con doble T. Y hay otra que se llama, no sé, no me acuerdo cómo se llama en español, pero la protagonista es Hilary Swank, que fue protagonista de $1 Million Baby, $1 Million Baby, algo así, una boxeadora, y también fue protagonista de Boys Don't Cry, Los chicos no lloran. Si buscan el nombre de ella y al lado le ponen sufragismo, son las dos historias, las historias de las sufragistas, la historia norteamericana y la historia británica. También hay un documental mexicano sobre las sufragistas en México. Hay el documental hagamos un cineforo. Sí, qué bonito, un cineforo. Eso dicen, hagamos un cineforo. Pues perfecto. Y también hay el documental de las futbolistas mexicanas. Les juro, Campeonas. En serio, yo lloré. Lloré de coraje y lloré de emoción y lloré. Es una pieza extraordinaria que tiene un contenido de reivindicación poderosísimo, poderosísimo en términos simbólicos. A lo mejor no lo vio nadie y solo lo vimos 3 feministas en el país, pero con eso es suficiente porque es extraordinario. Yo lo vi en el canal de deportes que se llama ESPN, en el cable, por un accidente, hace como 3 meses lo vi, fue un accidente. Se llama Campeonas y es la historia de la Liga Femenil de Fútbol en México, que estuvo 46 años dormida, 46 o 36 años dormida, y apenas la revivieron, pero es interesantísimo ver cómo la echaron abajo 2 señores operadores del sistema patriarcal. Muchos libros que sugerirles, pues sí, hay un chorricísimo de libros. Ojalá en algún momento pues, yo le paso a Tere y a Elisa, que ha sido tan atenta y paciente conmigo, una lista de algunos que pudiera recomendar. Por lo pronto les recomiendo de entrada que pusimos en la red, en la pantalla, que es el de Nuria Varela, que se llama Feminismo para Principiantes. Todo lo que escriba y encuentren de Marcela Lagarde, yo la sigo. Hay gente que no coincide en todo con ella, pero yo coincido con ella y con ella he aprendido muchísimo. En YouTube hay muchísimas conferencias de Marcela Lagarde y de los Ríos. Es una antropóloga mexicana extraordinaria. Sus libros, yo tengo prácticamente todos. Y autoras latinoamericanas, pensadoras, activistas. Adriana Guzmán, Rita Segato tiene planteamientos muy interesantes, y bueno, las radicales, ¿no? Yo me inscribo o al menos a eso aspiro, a inscribirme en la corriente radical del feminismo, ¿no? Un poco más alejada. Empecé como liberal y ya después fui entendiendo y dije, no, pues no vamos a cambiar nada si sigo siendo, epistemológicamente me sigo inscribiendo en el proyecto liberal o en la teoría corriente liberal
del feminismo, entonces he ido transitando un poco a la corriente radical. Y sobre la presentación, pues sí, con mucho gusto se las comparto y todo lo que está ahí lo extraje del libro de Nuria, entonces también cómprense el libro de Nuria. Y después ahí les pasamos más autoras, más pensadoras. Claro. Reunirse, hay varios círculos feministas en Oaxaca, hay muchas colectivas, el movimiento feminista en Oaxaca es un movimiento fuerte, es un movimiento importante, y siempre hay feministas en todos lados, estamos en todos lados, somos como la verdolaga, dijera mi mamá, empezamos a caminar, entonces, pues bueno, si tienen dudas, siempre pregunten. Nadie nace sabiendo, nadie sabe todo, nadie tiene toda la verdad. Por aquí decía Camargo, nada es verdad, todo es mentira, todo depende de los lentes violeta porque se mira. Está buenísimo. Sí. Hace unos años hicimos un taller con unos jóvenes de un plantel y precisamente en sus playeras que algún profesor o profesora tomó el curso de gafas violetas, le puso atrás sus gafas violetas, así de, ¿cómo le llaman esa cosa que imprimen en las playeras? Y decía, para ver la vida, para ver el mundo, para ver las cosas, para verte a ti. Ay, qué bonito. Ajá, y se las dio a las niñas y a los niños de ese panel. Sí, pues no sé, algo más que quieran comentar en el chat, compañeras. Un tema muy inteligente, muchas gracias por la información. Y en el chat también están algunas titulares de instancias municipales de las mujeres. Entonces, pueden replicar allí en su municipio otra vez como se queda en redes. Eso está y me padre. parece que también, sí, y lo están subiendo al canal de la Secretaría, entonces ahí también ya se queda, ¿no? Las ponencias magistrales de nuestras compañeras. Pues no sé, ¿alguna otra cosa, Elisa? Gracias, Tere. Y pues bueno, yo también estoy muy agradecida y muy satisfecha con todo lo que Naima Enríquez nos ha compartido esta tarde. Y pues bueno, vamos cerrando muy fuerte esta jornada del Círculo de Lectura Diálogos Feministas. Entonces, pues les quiero comentar que la próxima sesión, que será el 26 de noviembre, vamos a presentar el tema Feminismo en Oaxaca, nada más y nada menos que con la doctora Margarita Dalton Palomo, que será nuestra facilitadora invitada y que tuvimos el honor de contar con su escucha esta tarde. Entonces, pues en cuanto ella me comparta la lectura, se las haré llegar a sus correos electrónicos. Y por favor, pues cualquier duda, comentario, estamos en el correo dialogosfeministaswax@gmail.com. Naima, por favor, si nos compartes tu presentación, yo se las puedo hacer llegar a las personas que tenemos en el directorio de correos electrónicos. Que si bien no todas las personas se conectan, inicialmente pues se habían inscrito más de 180 personas, pero pues no todas se conectan. De todas maneras, les estamos haciendo llegar la información, las lecturas y todos los mensajes que aquí se están generando. Entonces, pues nada más reiterar la invitación para el cierre de los diálogos feministas, jueves 26 de noviembre, que justamente noviembre pues es un mes especial para todo el movimiento feminista y particularmente el tema de la violencia en contra de las mujeres. Vamos a cerrar con broche de oro con la doctora Margarita Dalton. Muchísimas gracias, Naima, y gracias a todas y todos los que han estado conectándose a estos diálogos feministas. Gracias, Tere. Muchas gracias a todas y a todos. Y gracias, Naima, a nombre de la maestra Ana y de toda la secretaría. Y pues nunca le bajamos el nivel ahora sí que con el nivel de ponentes que estuvieron. Esperamos replicarlo el próximo año. Este ya es el tercer año que lo realizamos y bueno, pues han asistido alrededor de 180 a 200 personas. Van unas, vienen otras, van unas, vienen otras, pero es un público lector. No es así como masivo. Bueno, claro, qué bueno que fuera masivo, pero tenemos la experiencia de que conocemos a varias de ellas que han estado, como tú decías, en alguno de los otros círculos o que han estado participando en alguna de las sesiones de la Secretaría. Los días viernes he estado comentando algunas lecturas
en redes también, y entonces también ahí están esas compañeras y de estos textos. Y pues sí, gracias por estar, te agradecemos mucho, es buenísimo este tema de las gafas violetas, sororidad, la maestra Marcela Lagarde, también pues a todas nos gusta mucho y es como muy asequible porque sus textos son cortitos, ¿no? Entonces se van, sí, Clara, muy hermosa. Pues quisiéramos seguir, pero pues tenemos que terminar. Les agradecemos mucho y esperamos contar contigo el próximo año o en cuanto volvamos a empezar con diálogos, ¿no? Así será. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Tere, Sí. muchas gracias. Elisa, aprecio muchísimo tu paciencia, tus atenciones y que me hayan regalado la oportunidad de compartir esta tarde con todas las personas que se sumaron a esta charla. Los contenidos que en realidad vine a repetir, ¿no? Yo no soy creadora de nada, soy más bien como una divulgadora del feminismo y de los feminismos que otras construyen, que otras crean. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós, buenas noches. Gracias a todas las